Bueno, estamos grabando y hoy voy a presentar una partida que se jugó en el año 1600 entre Poleiro con piezas blancas y Domenico con piezas negras. Poleiro y Domenico eran dos grandes jugadores de el siglo XVII en Italia. Poleiro empieza la partida con la jugada E4. Ya habíamos dicho, esta domina el centro y permite la salida del alfil y de la dama. Sigue E5, apertura abierta, valga la redundancia, que permite lo mismo, ¿no? Desplazar el alfil y desplazar la dama sin más problemas. Caballo F3 ataca el peón de E y caballo C6 lo defiende. Aquí las blancas juegan alfil C4 y este es una apertura italiana o un juego italiano y se caracteriza porque el alfil de casillas blancas ataca el punto de F7 y las negras optan por la jugada caballo F6, que se conoce como la defensa de los dos caballos. ¿Por qué? Pues originalmente porque saca los dos caballos. A continuación las blancas juegan caballo G5 y ponen al alfil y al caballo atacando la casilla de F7 fuertemente. Por lo regular, como regla general, no es bueno empezar el ataque cuando las piezas no están desarrolladas. Pero este caso es una excepción y queda justificado con lo que vamos a ver ahorita. Entonces las negras tienen que contestar D5 para cerrar la diagonal del alfil y evitar un poco ese juego táctico que entre las dos piezas ataquen el punto de F7 y este peón ya se lo impide. Entonces E por D5 para desaparecer el peón y caballo por D5. Aquí las blancas juegan caballo por F7. Aquí es importante notar que alfil por D5 es una muy mala jugada porque las blancas pierden todo el ataque que tenían. Ante alfil por D5 seguiría dama por D5 y las blancas tendrían que enrocarse para proteger el punto de G2 que está siendo atacado por la dama. Y pues ya en esta posición vemos que las negras tienen tres piezas desarrolladas y las blancas solo una y el enroque. Además de que las negras tienen dominado completamente el centro. Por eso se juega caballo por F7. Sacrificio de caballo. Entonces las negras toman el caballo. Rey por F7 y las blancas desarrollan su dama. Dama F3 dando jaque y atacando al caballo de D. Conjuntamente con el alfil de casillas blancas y amenazan ganar o recuperar el material. Aquí las negras se defienden con rey E6 protegiendo a su caballo. Y ciertamente es de las mejores jugadas que tienen porque si decidieran jugar algo como dama F6 para protegerse del jaque, entonces simplemente vendría dama por D5 recuperando la pieza que sacrificaron y dando jaque y teniendo mucho ataque, además de que tienen ventaja de espacio. Entonces rey E6 para evitar eso y juegan caballo C3. Caballo C3 es una jugada importante porque pone presión sobre el caballo de D5 junto con el alfil y con la dama. Y este caballo ahora solo está defendido por la dama y por el rey, entonces se está amenazando ganar el caballo. Caballo E7, esa jugada es dudosa. Ciertamente aquí una mejor jugada pudo haber sido caballo B4, poniendo un ojito a C2, de donde podría dar un doblete a la torre y al rey. Además de que también protege a su caballo desde ahí. Pero en la partida se jugó caballo E7 defendiendo al caballo. Y esta no me gusta mucho porque pierde espacio, más que nada.
¿no? Nada más le queda una casilla útil para jugar. D4 es una jugada muy buena, muy interesante, que pone presión sobre el centro y nos ayuda para empezar a abrir columnas para que entren la dama y la torre. La dama y las torres sobre las columnas abiertas con un rey que está en el centro. Y como regla general hay que recordar que cuando el rey está en el centro se tienen que abrir líneas, abrir columnas y cambiar peones, romper el centro, vaya. ¿Ok? Entonces las negras juegan C6 para defender su caballo y quitarle la carga a la dama y que pueda salir, o al caballo y empezar a tener un poco más de movilidad. Alfil G5. Alfil G5 tiene el sentido de atacar al caballo de E7 que está defendiendo al caballo de D5. Es importante notar que el caballo de D5 está clavado por la acción del alfil. Entonces una forma de atacar a las piezas que están clavadas es atacar a sus defensores, como es el caso del caballo de E7. H6 es una jugada para cuestionar al alfil y preguntarle qué es lo que va a hacer, si regresarse a H4, regresar sobre su misma diagonal, o como hizo Poleiro en esta ocasión, capturó el caballo dejando débil al caballo de D5. Alfil por E7 para permitir jugar a la torre por la columna y dejarlo salir. Enroque largo. Pone a la torre en la columna semiabierta de dama y ya está atacando con rayos X tanto al caballo como a la dama negra. Torre F8 ataca a la dama. Entonces las negras juegan dama E4, quitándose de esa jugada. Y aquí viene un error bastante grave de las negras que se engolosinan y deciden comerse el peón de F2 haciendo torre por F2. Aquí su mejor opción era jugar alfil G5 manteniendo igualdad única o obligada prácticamente. Rey B1, torre F4 atacando a la dama, dama peón jaque, rey F7, caballo por D5, C por D5, alfil por D5, el rey F8 y retiramos nuestro alfil a B3 y a pesar de la ventaja de espacio que pudieran tener las blancas o de ataque, las negras tienen una ventaja de material y una torre en cuarta fila que les es muy útil. Entonces todavía tendrían herramientas para defenderse. Sin embargo, lo que jugaron fue torre por F2. Y esto ya implica un error bastante grave que empieza a castigarse con D por E5, abriendo la columna y amenazando directamente caballo por D5, tomar este caballo. Entonces las negras juegan alfil G5 jaque. Intentan hacer jugadas obligadas y es lo que logran, rey B1 y torre D2. Esta jugada tiene como objetivo provocar torre D2 y después de alfil por D2 deshacerse de este caballo que está haciendo un ataque muy fuerte sobre este caballito. Entonces, las negras, esas son sus sucias intenciones, pero las blancas no caen y juegan la interesante jugada, un recurso muy interesante, H4. Ataca al alfil, de nuevo, ataca a la base de la torre. Si este alfil decidiera comerse al peón, la torre quedaría indefensa, por lo que prácticamente esta jugada obliga a las negras a hacer torre por D1 jaque y después de torre por D1 torre por D1 y se mantiene la amenaza con la torre en la columna semiabierta de capturar el caballo de D5. Las negras juegan alfil por H4 quedándose con el peón y las negras llevan a cabo la amenaza que llevaban guardadas desde hace como 3 jugadas, que es caballo por D5. Entonces las negras no tienen nada mucho mejor que aceptar el caballo,
C por D5 y las blancas juegan torre por D5. Atacan directamente a la dama y la dama no puede quitarse a cualquier parte porque las blancas cuentan con un recurso de un jaque a la descubierta, quitando la torre y dejando al rey bajo el ataque del alfil, y si la dama se mueve a un lugar equivocado sería capturada. Entonces la única casilla que le permite a la dama seguir jugando es precisamente G5 y mueve dama G5. Las blancas empiezan a encerrar al rey y empiezan a perseguirlo y juegan torre de 6 jaque y al rey tienen que confinarlo a la única casilla que puede moverse, que es E7. Y en este momento las blancas tienen una jugada con la cual las negras abandonan la partida. Si quieren intentar adivinarla pueden hacerlo, pueden pausar el video y escribirla en los comentarios. La jugada es torre G6. Con torre G6 se amenaza capturar la dama directamente, con lo cual las negras estarían perdidas, ya que la dama no tiene ningún tipo de jaque disponible o ningún tipo de mate del pasillo, ya que el peón de G2 se lo impide. Entonces en esta posición las negras abandonan la partida, porque si intentan salvar su dama con una jugada como H5, resulta ser que hay un mate en 4 jugadas que les invitaría yo a calcular, que realmente no es muy difícil. Y yo en este caso voy a poner la variante que a mí más me gusta, porque son varias variantes. Entonces se juega torre por G7 jaque. Y noten que estas 3 casillas están dominadas por el peón y por el alfil. Además de que toda esta fila, la séptima, está dominada por la torre. Entonces, esto confina al rey a tener solo 3 movimientos posibles. Digamos, rey de 8. Ante rey de 8 tenemos la jugada dama de 5, única, rey E8 y dama G8 jaque mate. Hay muchas otras variantes, como por ejemplo, en vez de moverse a rey D8, moverse a rey F8 atacando a la torre, pero de igual manera hay mate en 3 jugadas y sería interesante que intentaran resolverlos. Entonces en esta partida vimos una forma de jugar contra la defensa de los 2 caballos en la apertura italiana. Y eso sería todo para este video.